SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana de jueves en la que sigue el frío, pero ya nos vamos acostumbrando, con lo cual hoy ya notamos un poco menos de frío. Dice, es verdad, Jordi Carbó, que hace un poquitín menos, pero que bueno, que es más o menos lo que está haciendo estos últimos días. Y como venimos diciendo todos los días, es invierno, es mes de enero y esto es lo que toca. Mariola Urrea, qué gusto verte, buenos días. Y tanto, muy buenos días. ¿Todo bien? Sí, estupendamente. También aquí Javier Aroca, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Todo bien? Todo perfecto. Y Eduardo Madina, buenos días. Hola, buenos días, Sánchez. ¿Cómo estás? Todo no tan bien, pero aquí estamos. Vale, soportando algo que muchos españoles también están soportando estos últimos días, que es la gripe. Griposo está Eduardo Madina, por eso hoy entra desde la distancia. Con los tres vamos a analizar, para empezar, lo que es la noticia del día, bueno, y también la noticia, evidentemente, de lo que llevamos de año, que es ese alto el fuego, esa tregua que han acordado Israel y Hamás en Doha. Los ataques de Israel empezaron, recuerden, hace 15 meses, cuando Hamás asesinó a cerca de 1.200 personas. Era octubre de 2023. Desde entonces, los ataques han matado a más de 46.700, han asesinado a más de 46.700 personas en la franja. El acuerdo va a entrar en vigor el domingo y, de hecho, Israel, en estas últimas horas, como el acuerdo no entra en vigor hasta el domingo que viene, Israel ha seguido con sus bombardeos sobre la franja. En estas últimas horas han muerto al menos 20 personas. En Damasco está Nicolás Castellano. Nico, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Nico está en Damasco porque ahí está haciendo la cobertura del viaje oficial que está haciendo el ministro de Exteriores, pero Nico es alguien que ha cubierto este conflicto desde el inicio, desde ese mes de octubre del 23, así que yo creo que no hay nadie mejor que él para que nos explique bien y nos contextualice este acuerdo. Un acuerdo que tiene 3 fases, Nico, que va a empezar a aplicarse el domingo, y la primera de ellas durará 6 semanas y va a comenzar con la liberación paulatina de rehenes por parte de Hamás y, sobre el papel, la retirada de tropas israelíes de la franja. Sí, el nuevo detalle que hemos conocido esta madrugada, Ángel, como contábamos a las 8, es que el Comité Internacional de la Cruz Roja ya tiene todo preparado para hacer ese agente humanitario que intercambie de nuevo a los presos por los rehenes. Y según el Comité Internacional de la Cruz Roja, esto se podría producir inmediatamente desde el domingo. Como tú dices, en esa primera fase, el intercambio de 33 presos, de 33 rehenes de Hamás, por 1.200 presos palestinos. En la anterior ocasión, en noviembre del 23, durante una semana se produjo ese intercambio, pero el alto el fuego se rompió y llevamos 14 meses con esos 46.500 muertos, como señalas. Esa sería la primera fase y luego sería ya la negociación de esa zona de amortiguación, o también qué será de la seguridad de Palestina, qué será de la seguridad de Gaza. Pues luego vuelvo contigo y vamos con más detalles y cómo se ha recibido en la zona, porque hay miles de personas que han celebrado el alto al fuego en la franja. Celebración en las calles de varias ciudades palestinas, que se ha trasladado también a otros puntos del mundo. En Israel la tregua también se ha celebrado en algunas ciudades, donde cientos de personas han festejado el cese de los bombardeos y la próxima liberación de los rehenes. Así que nos vamos hasta Jerusalén. Nuria Garrido, buenos días. Buenos días. ¿Cómo se han vivido estas primeras horas tras el cierre, el acuerdo de la tregua? Antes, pues como tú comentabas, el ejército israelí no ha parado de bombardear la franja de Gaza. Incluso estoy viendo que las fuentes palestinas están elevando ya a 50 los palestinos muertos desde el anuncio del alto el fuego. Aquí en Israel los familiares están deseando ya que llegue el domingo, que es cuando entraría en vigor este alto el fuego, para ver la llegada ya de sus seres queridos. Y por otra parte, Ángels, te destacaría el silencio de Netanyahu, ¿no? Todavía no ha hablado, se espera que hable hoy una vez se vote el acuerdo en el gobierno, y yo te diría que incluso apunto a que en su discurso va a defender ese su lema, ¿no? El de la victoria total contra Hamás, que lo ha reiterado una y otra vez durante estos 15 meses de guerra. Uh-huh. ¿Qué dice el ala más dura del gobierno? Porque es verdad que el gobierno de Netanyahu tiene que dar el ok, tiene que dar el visto bueno a esta tregua.
El ala más dura nunca ha escondido sus ganas de querer arrasar la Franja de Gaza y de reocuparla una vez concluyese esta guerra. Lo que dice la prensa israelí es que durante estos días Netanyahu ha estado reunido con dos de los principales ministros de extrema derecha para convencerles de que voten a favor de este acuerdo y darles más carta blanca, más libertad para que puedan, por ejemplo, expandir los asentamientos en la Cisjordania ocupada, donde, por cierto, durante todo este año ha habido también más incursiones del ejército israelí y también más violencia. Por lo tanto, vamos a ver hoy qué hacen los ministros, pero a priori se espera que apoyen este acuerdo. Pues Nuria, mantendremos esa línea abierta con Jerusalén para cualquier novedad sobre este acuerdo para el alto el fuego. Nuria, gracias. Gracias, un abrazo. Cuando empezó todo este conflicto, en ese octubre de 23, una de las primeras personas con las que hablamos era alguien que estaba en la franja, que en aquel momento no sabían exactamente si salir de la franja, qué hacer, y es alguien que ha permanecido durante estos 15 meses dentro de la franja, cuidando de su familia y atendiendo además a los heridos que llegaban al hospital, porque él es médico, él es el doctor Rafat. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo han recibido ustedes la noticia de este alto el fuego? Y bueno, la verdad que todo el mundo salió a las calles a gritar, a festejar, al escuchar solamente esa noticia de alto el fuego, porque esos últimos días, hablaban mucho de la tregua, la gente estaba muy desesperada, que ya todo eso termine. Y bueno, festejos y más festejos toda la noche, y bueno, es una noticia que esperábamos todos aquí. Es una noticia que esperaban. ¿Confían en que se respete? ¿Confían? Porque esta misma noche ha habido bombardeos, estábamos contando. ¿Qué confianza tienen en esta tregua? Sí, la verdad, la tregua ya está, simplemente que estamos acostumbrados a que ellos no cumplen ni 100% el acuerdo. Va a haber algunos ataques y todavía, según el acuerdo, la tregua no entró en vigor. Entrará supuestamente el día domingo a las 12 del mediodía. Uh-huh. Así que están aprovechando hasta el último momento para seguir cometiendo más masacres y más matanzas. Anoche fue muy terrible en el norte y en el centro de Gaza. Había demasiados ataques y más de 35 víctimas y más heridos todavía. Uh-huh. Así que esperamos que están obligados a respetar porque están presionados. Ya saben, por Estados Unidos y por otras razones están obligados a respetar, pero no lo harán al 100%. Usted y su familia son de los desplazados del sur de la franja. A usted le bombardearon la casa en un ataque, pero de todas formas usted ha seguido trabajando en el hospital de Al-Nasser. ¿Cuál es la situación ahora mismo en ese hospital, doctor? Bueno, yo trabajo sinceramente en el hospital europeo, sí. Pero en el hospital europeo y Nasser, ayer, los funcionarios más que todo han recibido la noticia porque los vi compartiendo en los grupos de WhatsApp la alegría, porque la mayoría de los que están trabajando en Nasser como funcionarios son médicos y enfermeros, ya son todas partes, son trasladados y del norte o del centro de Gaza. Ayer en el hospital de Nasser europeo ha recibido a heridos y a víctimas, lamentablemente, y bueno, hasta que había unos heridos que fueron por ataques propios, por tiros propios, por el festejo. Había como 6 heridos por balazos por el festejo. Uh-huh. ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer su familia ahora? ¿Van a intentar regresar al lugar de donde son? ¿Qué van a hacer? Mira, cada uno hará como ve. Por mí, yo he pedido todo. Yo voy luchando hace muchos meses para sacar mis niños de aquí. Mi objetivo es ir y vivir en España, porque ya he vivido más de una guerra. Mis hijos, los 5 hijos que tengo, han visto lo peor. Gaza ahora está... Hemos perdido esta comunicación. Vamos a ver si podemos recuperarla, simplemente para que nos acabara de contar esto que nos estaba diciendo. Y es verdad que yo recuerdo que hablé con él al principio del conflicto y él me decía que estaba intentando salir, no lo consiguió, pero sí tuvo que desplazarse desde su casa, tuvo que desplazarse, recuerden, en esos momentos en los que Israel decía que se moviera toda la población hacia el sur, hacia una zona segura, porque entonces Israel decía que había zonas seguras dentro de la franja, zonas
seguras que acabó también bombardeando, porque no ha habido ningún rincón de la franja que se haya librado de los bombardeos y de los ataques israelíes. Él intentó sacar a su familia, no lo consiguió, y ahora con la tregua y con el alto el fuego, la voluntad que tiene, la intención que tiene de salir. Doctor, ¿nos escucha ahora? Hola, doctor, ¿nos escucha? Sí, me escucho perfecto. Que me estaba contando que su intención es salir. Sí, yo como muchos otros decidieron salir para recuperar la vida. Ya mis hijos y yo hemos perdido mucho, ya sea de estudio, de todo lo que hemos tenido, pero la gran parte no pueden salir, tendrán que volver a sus casas, a sus hogares, que lamentablemente están destruidos. Cada uno va a instalar su carpa, arreglarse como puede, entre los escombros. Así que, bueno, aquí está cerca, en el Mawasi, donde estamos nosotros, en Khan Yunis. En Deir el-Balah está muy congestionada la situación porque todo el mundo se concentró aquí. Así que, bueno, cada uno va a buscar su camino, va a volver a su casa, a su hogar, a comenzar la vida de nuevo, porque no queda otra. Hay que volver a vivir y seguir la vida. ¿Hay algún lugar, doctora, de la franja que no haya quedado destruido? El lugar que fue menos afectado, que es Deir el-Balah, porque la mayoría de la gente se han desplazado ahí. No había más lugar donde tienen que desplazarse. Así que, bueno, había muchos ataques ahí, pero son aislados, pero no ha sido con la magnitud que otras partes. Deir el-Balah, casi un tercio de Deir el-Balah, que está pegado a Khan Yunis, que fue destruido, pero no total. Pero estamos hablando que casi el 80% de toda Gaza está destruida. Pues doctor Rafat, muchísimas gracias por atendernos otra vez y muchísima suerte. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Mario Larrea, Javier Aroca y Eduardo Madina, con la noticia de ese acuerdo para el alto el fuego que va a entrar en vigor el próximo domingo. Hay que tener en cuenta que hasta última hora sigue bombardeando Israel. Hablábamos nosotros antes de 20 personas fallecidas y nos decían desde Jerusalén que había podido aumentar el número ya hasta 50 personas. Y hablábamos con alguien que ha vivido todo el conflicto, que ha vivido todo el ataque, que ha vivido toda esta guerra dentro de la franja, que tuvo que moverse, tuvo que salir de su casa, que ya está destruida, y que nunca ha dejado de trabajar con los enfermos y con los heridos. Y hay una realidad, Aroca, y es que es verdad que escuchando al doctor Rafat se agarran a ese alto el fuego. De hecho, yo creo que piensan todos ya en el futuro. Él hablaba de la posibilidad de salir finalmente, o de otras personas que intentarán volver a lo que quede de sus casas, pero es que yo creo que hay que tener en cuenta que no estamos hablando ni del final de la guerra ni de la solución del conflicto. Estamos hablando de una tregua. Lo primero, estamos hablando de seres humanos que lo que quieren es conservar la vida de ellos y sus familias, ¿no? En las palabras del doctor Rafat, no había ningún proyecto de futuro para su país, que es Palestina, sino para salir corriendo, con lo cual el éxito de un Estado que en mi opinión es indecente y amoral es que la gente se desmoralicen hasta el punto de que se quieran ir y no quieran vivir en su propio país. Ese es el primer punto. Segundo, en el mismo orden discursivo, a mí me ha sorprendido mucho escuchar cuando hemos comentado antes a Netanyahu, que le había prometido a sus halcones de la extrema derecha que los asentamientos iban a continuar. Luego, por tanto, aquí la única noticia es que a partir del domingo a lo mejor dejan de pegar tiros, porque la indecencia es tal, vuelvo a insistir, que incluso no se comprometen con la paz, porque una vez que han llegado al acuerdo, ¿qué interés tienen en seguir matando, en seguir asesinando a la gente? Y van a seguir asesinando hasta el último día. Luego, yo creo que esto es una buena noticia, evidentemente, todos estamos muy contentos porque haya una paz, un ceasefire, un alto el fuego, que no es exactamente la paz en Palestina, en esta parte de Palestina, pero como comunidad mundial deberíamos estar avergonzados porque es lo único que hemos conseguido. No hemos conseguido todavía, primero, el gran reproche internacional de los grandes poderosos de la tierra a un Estado que cada día más, y ya sé que esto no le gusta a mucha gente, pero se configura como una organización criminal. Madina. Sí, yo creo que tiene toda la razón Javier. Han sido 15 meses de asesinatos constantes. La Corte Penal Internacional ha colocado a Benjamín Netanyahu en orden de búsqueda y captura por crímenes de guerra y por crímenes contra la humanidad.
Es verdad que los negociadores pertenecen los principales a un país o a un gobierno de un país, Estados Unidos, que no forma parte del marco de la Corte Penal Internacional, negociando con otro, Israel, que tampoco reconoce la persistencia de la propia doctrina de la Corte Penal Internacional. Pero esta es una tregua a la que se agarran aquellos a los que Israel, tras estos 15 meses y estos 46.000 muertos y este genocidio, destrozando y borrando del mapa la concentración poblacional seguramente más densa que hay en Europa y en Oriente Próximo, que era la Franja de Gaza, en muy pocos metros cuadrados viviendo casi 2 millones de ciudadanas y de ciudadanos, arrinconados entre los pasos fronterizos militares y el mar. Yo creo que hoy su nivel está en aspirar a que nadie les mate, a salir de esta bajada de nivel aspiracional donde Palestina hoy no puede aspirar a la construcción de un Estado, no puede aspirar a una negociación diplomática en el sentido que hemos visto en el pasado, Isaac Rabin, etcétera, etcétera, porque está destruido y es un país que Israel ha tratado de borrar del mapa, ¿no? ¿Qué tiene de bueno? Tiene de bueno que seguramente a partir del domingo, para saludar la llegada de Donald Trump el lunes a la Casa Blanca, estas brutales rachas de asesinatos masivos en la Franja de Gaza por parte del gobierno israelí pararán. ¿Qué tiene de malo? Que nos demuestra la incapacidad de la comunidad internacional y dentro de ella la que geográficamente está más cerca, que es la Unión Europea, y sus habituales ineficiencias diplomáticas en política exterior por visiones distintas dentro de los 27 Estados miembros, que ha sido incapaz de conseguir que esta tregua, este alto el fuego, como decía Javier Aroca, llegara no hoy, sino hace 12 meses o 13 meses, y en vez de 46.000 muertos estuviésemos hablando de cifras más parecidas a otros capítulos que este conflicto árabe-israelí ha tenido en Oriente Medio. Hoy solo podemos aspirar a que las fases se completen, a que haya primero entrega de rehenes, a que haya segundo entrada de ayuda humanitaria, que haya retiradas progresivas de Israel de la Franja de Gaza y que finalmente entremos en un ciclo de 3, 4, 5 años de reconstrucción de lo que fue esa esquina de Oriente Medio, olvidada una y otra vez cada vez que Netanyahu decide situarse políticamente en Israel a través del asesinato de lo que tiene enfrente. Es un genocidio lo que ha habido allí. Convendría que la comunidad internacional colocara esa palabra en los titulares. Es verdad, un instante vulnerable y difícil, pero que no se nos olvide lo que ha sucedido allí. Nada más y nada menos que o bien un genocidio o bien crímenes de guerra. Dejadnos acabar el trabajo. Esta fue la máxima con la que Israel se dirigía siempre a sus aliados durante estos 15 meses para pedirles tiempo para exterminar al pueblo palestino, y ellos no lo decían así, obviamente, pero esta es la realidad. Mi pregunta es si ahora que Estados Unidos atribuye el éxito de haber logrado esta tregua es porque Israel considera que ya ha acabado su trabajo, que ya ha matado a todo el que tenía que matar. Yo vivo esta tregua con muy poco entusiasmo y me sorprende también la manera en la que la comunidad internacional y algunas cancillerías celebran lo que no deja de ser una tregua que no es permanente, que es temporal, como tú mismo, Ángeles, decía, una tregua que no pone fin a un conflicto, porque este conflicto no empezó el 7 de octubre, cuando hubo un atentado terrorista contra Israel. Como a Israel le gusta decir que esto empezó el 7 de octubre, no empezó el 7 de octubre. Y desde luego este conflicto, para ponerle fin, hay que ir a la raíz, hay que ir al origen del problema. Y el origen del problema está en el incumplimiento sistemático por parte de Israel de las resoluciones de Naciones Unidas, y desde el 7 de octubre el incumplimiento sistemático por parte de Israel de todo el conjunto, el marco jurídico normativo de derecho internacional que define las reglas en las que deben ordenarse las relaciones internacionales. Desde ese punto de vista, por supuesto que a partir de lunes yo celebraré, como todo ser humano mínimamente digno de llevar este nombre, esa persona que podía haber muerto y sigue en vida, pero hay que recordar que en Palestina la gente no muere principalmente por bombardeos, muere de hambre, muere en la mesa de operaciones porque han tenido que operar sin anestesia, muere porque las condiciones de vida de ese agujero son imposibles. Por lo tanto, bueno. Ya hace muchos meses, sobre eso que estás diciendo, y ahora voy contigo, Aroca, que pedías la palabra, ya hace muchos meses, recuerdo que entrevistamos aquí por la mañana a un médico que había salido de la franja y que él decía
Y te estoy hablando de hace muchos meses, ¿eh? Estamos hablando de 15 meses de ataque constante contra la franja. Y entonces ese médico ya decía que la gente, cuando llegaba al hospital, le decía: ¿por qué no he muerto al principio? Claro. ¿Por qué no he muerto en los primeros bombardeos? Preferiría haber muerto en los primeros bombardeos que estar sufriendo lo que estoy sufriendo ahora. Total. Y te digo, estoy hablando de hace muchos meses, Aroca. No, al hilo de algo que acaba de decir Mariola, ¿no?, sobre el respeto al derecho internacional. Es que ahí está la clave del asunto. O sea, ¿en qué sociedad mundial queremos vivir? ¿En una sociedad presidida por el derecho internacional o una sociedad presidida por el más fuerte, el más fascista, el más expansionista, el más anexionista? Ese es el gran dilema que tenemos. ¿Y qué capacidad de resistencia tenemos, democrática, si es que tenemos? De momento ninguna, porque verás tú, y ahí voy a la hipocresía de los llamados estados del mundo libre, ¿no? Entre otros la Unión Europea, que como bien ha dicho antes Edu, es por proximidad lo más responsable, porque al final es nuestro Mare Nostrum, que significa Mare Nostrum. No nos olvidemos que esto es un país que se asoma al Mediterráneo, o sea, se asoma a nuestra casa, y que está en manos de las decisiones de gente que vive al lado del río Hudson. O sea, hay una diferencia en todo esto. Derecho internacional, bueno, los propios estados de la Unión Europea no se han atrevido a hablar de violación del derecho internacional. Decían del derecho internacional humanitario. Siempre le ponían lo de humanitario. Empezando o terminando, no sé el orden, por el propio presidente del gobierno de España, don Pedro Sánchez. Siempre decía el derecho internacional humanitario. No, mire usted, en Palestina la gente está muriendo en contra del derecho internacional humanitario, como ha dicho antes Urrea, porque no los curan, y en contra del derecho internacional. Porque qué poder y quién ha investido de qué poder a Israel para que ocurra lo que está ocurriendo. No ya me refiero a las primeras resoluciones del año 1948, 49 y todas las que ha habido que jamás la han cumplido. Es que siguen igual. Es que seguimos. Estamos hablando de una pequeña franja pegada a Egipto. Pero ¿qué pasa en Cisjordania? ¿Qué pasa en Jerusalén? ¿Qué ha pasado en el Líbano? Es que ahora con la guerra de Siria, el Estado de Israel está continuando su expansión, incorporando franjas territoriales de Siria. Es decir, y ante eso, bueno, un día resulta que decidieron anexionarse los Altos del Golán. Y Trump, entonces era presidente, le dio el ok. O sea, hoy día, según el propio Estado de Israel, el Golán, pues es una parte territorial más de Israel. Bueno, es curioso, ¿no? Y por cierto que el líder de la revolución, por llamarlo de alguna manera, siria, se llama, aunque aquí le dicen de todas maneras, se llama el Yulani. El Yulani significa el golanés, el que es del Golán. Qué curiosidades da la etimología de las palabras cuando se aplican al derecho internacional y a sus conflictos. Es curioso, no sé si tenemos tiempo, Ángeles, pero sí, es curioso que durante todo este ciclo de tiempo, estos larguísimos 15 meses, especialmente desde la señalización de la Corte Penal Internacional de potenciales crímenes de guerra cometidos allí por Netanyahu a lo largo de todo este tiempo, desde el 7 de octubre del año 23, la comunidad internacional, que tan fácilmente es capaz de emitir sanciones contra algunos países, se me ocurre por ejemplo el que está todo el día en la boca del debate político en España y en los editoriales de muchos periódicos, que es Venezuela, ¿no? Esa facilidad para sancionar comportamientos reprobables, por ejemplo, en Maduro y en Venezuela, y esa incapacidad más que manifiesta y evidente de colocar en un marco de sanciones globales dentro del derecho internacional y en el marco de la comunidad internacional y de las relaciones internacionales a un país como Israel, con un gobierno como este, dirigido por este señor, que seguramente es cierto que ha cometido crímenes de guerra, porque lo que ha hecho es bombardear masivamente no solo la Franja de Gaza, matando todo lo que ha matado, sino bombardeando zonas del Líbano, bombardeando Beirut, atacando Omán, atacando en unas noches el mundo entero, conteniendo el aliento, un intercambio de cohetes con Irán, jugando por el medio potencias nucleares. Ha jugado con el fuego de la humanidad y, sin embargo, el conjunto de la comunidad internacional durante todo este tiempo, durante este casi año y medio, ha sido incapaz de colocar un marco de sanciones que presionara a Netanyahu para dar pasos atrás y parar lo que estaba cometiendo en esa zona de Oriente Medio, ¿no? Por tanto, bienvenida sea esta tregua, ojalá se completen las fases, ojalá todo termine como todos queremos con el final de esta guerra, pero desnuda
por completo a la comunidad internacional. En relación con esto que estaba diciendo Araedo, es verdad que el fin del conflicto nos lleva también al Líbano, que es un territorio que también ha sido atacado por parte de Israel desde que comenzara la invasión a Gaza. Nos lleva también a Siria, porque allí está la transición. Hablábamos también ahora de ello. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, está de gira por Oriente Medio y ha viajado. Está, de hecho, en Damasco, en la capital siria, donde se va a reunir con el nuevo líder tras la caída del régimen de Bashar al-Assad. Antes, ayer mismo, el ministro estuvo en Líbano. Y Nico, vuelvo contigo porque allí en Beirut Álvarez pidió también el cese definitivo de los ataques y que se firme un acuerdo que garantice no una tregua, sino una paz duradera en la zona. Sí, el puzzle en estas piezas complicadas que hay en la zona define, como decía Roca hace un rato, ¿no? ¿Qué va a pasar en esos 10 días que quedan de acuerdo de alto al fuego en el Líbano? Recordemos que el pacto entre Hezbollah e Israel termina el 26 de enero, o qué va a pasar aquí en la transición siria. Estamos en el Palacio del Pueblo, en el Palacio Presidencial. Aquí el Yulani acaba de recibir al ministro Álvarez, que, como decías, hacía un llamamiento a la estabilidad de ese acuerdo, de ese principio de acuerdo en Gaza, que no dure simplemente una semana, como pasó en noviembre del año 23, cuando Israel y Hamas se acusaron mutuamente de romper ese alto al fuego. Y aquí en Siria también, recordemos que fue escenario de intenso bombardeo por parte del gobierno israelí, que destrozó el 80% de la capacidad militar de la que disponía Bashar al-Assad. Nosotros escuchamos perfectamente aquí hace un mes las explosiones en todas las bases aéreas que rodean la capital Damasco, y también acabaron, por ejemplo, con toda la marina siria. Así que en este lugar, en Damasco, el ministro Álvarez viene a trasladar su apoyo, en principio, a una transición con condiciones. También está dispuesto incluso a levantar algunas de las sanciones que se plantean. Está teniendo lugar ahora mismo esa reunión, y sobre todo, Ángeles, estamos atentos a esa presión que hacía el primer ministro de Qatar. Que pedía para Gaza que ese acuerdo temporal de alto el fuego sea permanente. Recordemos la necesidad, como decía ese testimonio del doctor Refat, que ha vuelto a hablar con él hace unos minutos, la necesidad de ayuda humanitaria, no solo el intercambio de rehenes, sino también garantizar la seguridad. Y ahí está la polémica. Hamas exige que el ejército de Israel se retire progresivamente y totalmente del territorio, al menos de las zonas pobladas de la Franja de Gaza. Ese, sin duda alguna, después de los primeros 15 días de esta primera fase de acuerdo, se volverá a negociar las condiciones de salida del ejército de Israel, pero va a ser el punto clave para la estabilidad de ese alto al fuego. Nico, gracias. Hasta luego. Nos contaba ahora Nico desde Damasco la valoración del ministro de Exteriores, que ayer además estuvo aquí en Hora 25 en la SER y volvió a hablar, o habló de lo costoso que va a ser volver a la normalidad en Palestina después de los 15 meses de ataques israelíes. Estamos hablando en un periodo largo, en años, y estamos hablando en una cantidad ingente de dinero. Pero desde luego España y la Unión Europea estamos dispuestos a hacer el máximo esfuerzo para ello. Tiene que haber un horizonte en paz y de esperanza para el pueblo palestino. No es posible, no puede haber una especie de condena eterna al pueblo palestino a ser eternamente un pueblo de refugiados o un pueblo sometido a la violencia permanente. No puede ser. En el abierto, Mariola Urrea, Javier Aroca y Eduardo Madina. Me pedía la palabra antes de la publicidad, Mariola, pero déjame un momentito porque vamos a saludar a Luz Gómez. Ella es catedrática de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid. Su último libro se titula Palestina, heredar el futuro. Luz, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Luz, estamos hablando de una tregua que ni siquiera ha entrado en vigor, que será el domingo que viene, mientras siguen los bombardeos. Esta misma noche ha estado atacando Israel a la Franja de Gaza. Hablamos de una tregua, pero no se puede hablar del final de la guerra. No, las propias condiciones del pacto dejan claras cuáles son los pasos a seguir, y no es de esperar que sea fácil que después de un tiempo no volvamos a una situación, quizá no como la que hemos vivido estos últimos 15 meses, pero sí de guerra intermitente, o podríamos decir tregua intermitente, que es lo que viene sucediendo en Gaza desde el año 2008 con las sucesivas guerras que se han ido produciendo tras los ataques israelíes en sucesivas operaciones militares. Porque, Luz, el acuerdo ni siquiera esboza nada de una posible solución al conflicto, de una salida al conflicto. No a este episodio del conflicto. Recordaba antes Mariola Urrea, esto no empezó en octubre del 23. El acuerdo no esboza ningún tipo de solución. No, es un pequeño parche fundamental, imprescindible para al menos dar una salida, una vía de esperanza a la aniquilación absoluta a la que vive la población de Gaza.
pero el problema de fondo sigue ahí, sigue la injusticia histórica que se viene produciendo en Palestina desde que se pone en marcha el Plan de Partición de Naciones Unidas y después con la creación del Estado de Israel en 1948. Es lo que los intelectuales árabes en general y palestinos en particular llaman una nakba continua, una nakba que no cesa, la desposesión, la falta de reconocimiento de los derechos políticos palestinos y el callejón sin salida al que ha llevado el proceso de Oslo en la actualidad. Sin un plan de paz posterior, un plan con justicia, la situación volverá a reproducir en mayor o menor crueldad y violencia la desposesión y la destrucción de Palestina. Hemos escuchado en las últimas horas, y después hablaremos de ello con nuestra corresponsal, pero hemos escuchado tanto Biden como Trump se atribuyen el hecho de que se haya conseguido esta tregua. En cualquier caso, sin ese recambio en la Casa Blanca, ¿tú crees que se hubiera llegado al punto al que se llegó ayer en Doha? Posiblemente no, porque ya hemos visto que en sucesivas ocasiones, con unos términos muy parecidos de acuerdo, en concreto en marzo, en mayo y en julio, Netanyahu, su gobierno, que está sostenido por los ministros, sobre todo del bloque ultrasionista, habían rechazado las cláusulas del acuerdo por intereses políticos. Una parte de la sociedad israelí, aunque bien minoritaria, lo venía también denunciando, que se ponía por delante los intereses políticos, en concreto de Netanyahu, a los del propio país. Así que sin la presión de Trump, que sobre todo tiene un interés concreto y muy claro, y es que Arabia Saudí sea el socio preferente en la región, y para eso necesita que se normalice, como se dice en el lenguaje de las relaciones internacionales, las relaciones entre Arabia Saudí e Israel. Necesitaba parar el genocidio en Gaza, porque hasta los propios saudíes habían puesto ese límite, esa condición. Así que sin este empujón de Trump, ya habíamos visto que la administración de Biden lo único que hacía era seguir armando y apoyando al gobierno israelí. Es un alto el fuego con unas condiciones muy pautadas, esas 3 fases. ¿Confías en el cumplimiento de esas 3 fases? Yo considero que no va a ser posible pasar más allá de una retirada parcial, pero muy parcial, para que sea posible el acceso de ayuda humanitaria, seguramente desde Egipto, desde Rafah. También se va a producir un intercambio de rehenes por las dos partes y prisioneros. Y luego, más allá de eso, dentro de posiblemente un mes y medio, será complicado que no se vuelvan a producir enfrentamientos y hostilidades de carácter militar. Hay que tener en cuenta que también hay otra condición que a veces estamos olvidando estos días, y es que una parte del gobierno israelí e incluso de sus militares están en este momento bajo búsqueda y captura internacional, dijéramos, porque el Tribunal Penal Internacional lo ha decretado, y que Israel sigue también con la presión que supone el que el Tribunal Internacional de Justicia haya declarado que es muy posible que se hayan cometido crímenes de guerra y por lo tanto un genocidio, y eso supone en términos internacionales también una presión para Israel y para Netanyahu. Así que todo esto va a hacer que el propio gobierno israelí no sea el más interesado en que la tregua se cumpla. Luz, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros, buen día. Buenos días. Mariola. Sí, retomando un poco las últimas palabras que apuntaba Luz, ¿no? Yo creo que hay 2 procesos judiciales que están abiertos desde que comenzó todo esto, que vale la pena detenerse brevemente en ellos, ¿no? Uno es el que abrió la Corte Penal Internacional intentando atribuir responsabilidades penales internacionales, pues, entre otros a Netanyahu, por lo que puede ser la comisión de crímenes contra la humanidad. Este procedimiento ante la Corte Penal Internacional de Justicia obviamente tiene muchas dificultades, ¿no? Algunas las apuntaba Eduardo, pero sí que sirve para algo, sirve para estigmatizar. Y sirve para que quien tiene una orden de búsqueda y captura internacional se lo piense antes de salir de su territorio. Obviamente Netanyahu va a tener una protección que no solo tiene que ver con la situación de Israel ante la Corte Penal Internacional, tiene una protección también internacional por sus aliados. Pero
la existencia de este procedimiento estigmatiza al que lo tiene, ¿no? Y hay otro procedimiento que se lleva ante la Corte Internacional de Justicia, donde lo que está en cuestión es si Israel como Estado está vulnerando o no el tratado, la Convención sobre Genocidio. Este procedimiento tiene más visos de poder llegar a buen puerto. De hecho, vale la pena recordar que se plantearon también medidas cautelares. Es un procedimiento que instó Sudáfrica con toda la significación política que ello tiene, al que nos hemos sumado distintos estados. Si concluye con éxito y la Corte Internacional de Justicia acaba diciendo que Israel ha vulnerado esta norma de derecho internacional que regula el genocidio, yo creo que estaremos ante un Estado que podríamos denominar casi Estado paria. Y esto es importante en términos políticos y en términos de reputación, porque lo que vaya a ocurrir a partir del lunes y en sucesivos es cómo nos relacionamos el resto del mundo con Israel. Estados Unidos está claro cómo se va a relacionar, pero ¿y los estados de la Unión Europea? ¿Y España? ¿Cómo nos vamos a relacionar con Israel cuando hemos tratado siempre a Israel como la única democracia de la región? ¿De verdad que podemos seguir hablando en estos términos? Voy a hacer una pausa. Aroca, perdona. No, que bueno, yo evidentemente entiendo y comparto todo el razonamiento que está haciendo Mariola, pero creo que es muy bien intencionado y muy optimista y tierno, diría, que no lo digo en el sentido positivo de la palabra, porque después los hechos demuestran en cosas que en principio pueden ser insignificantes, demuestran la actitud del resto del mundo con respecto a Israel. Por ejemplo, sus equipos deportivos siguen compitiendo en las ligas europeas, siguen, a pesar de que en otros temas de sanciones, antes se refería también Madina a las sanciones, pues contra otros estados no sería posible, como otra cosa que parece un chiste, y es que también sigue participando Eurovisión. Ya Eurovisión en sí, en mi opinión, es un chiste, pero ahí ya está también Israel, pero es que hay otra cosa peor, que se oculta y no se dice. Todos estos estados miembros que se dan golpes de pecho, entre otros el propio ministro de Asuntos Exteriores del Reino de España, que está hoy en Siria y creo que mañana o ayer en Líbano. Estuvo en Líbano. ¿Cuándo vamos a denunciar los acuerdos comerciales que tiene la UE con Israel, que entre otras cosas permite que lleguen productos con denominación de origen producidos en Cisjordania a los mercados europeos? Es que es una hipocresía todo, una auténtica hipocresía. Javier. Todo esto está muy bien, la Corte Penal, la Corte Internacional, todo bien, pero ¿y la práctica cotidiana de nuestras relaciones humanas con entre Israel? Pedir sanciones y pedir que se resuelvan los acuerdos comerciales, yo lo que acabo de decir es colocar a Israel como un Estado paria. Me parece que lo tuyo sí que es tierno. Pero es que lo que te quiero decir es que paria, ¿cómo va a ser alguien paria si incluso sus propios equipos deportivos compiten en competiciones europeas y vienen, por ejemplo, a España, como ha venido el Maccabi? Como un Estado paria es un Estado al que no lo dejarían moverse, sobre todo desde ese punto de vista simbólico. Y encima vienen gallitos aquí a intimidar a todos aquellos que están en contra de las atrocidades de Israel contra el pueblo palestino. Déjame que haga una pausa, no sé si después Madina quiera intervenir en esta dosis de ternura mutua que tienen aquí los dos. Voy a hacer una pausa y a la vuelta seguimos porque vamos a ir también con las reacciones en Estados Unidos. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Mariola Urrea, Javier Aroca y Eduardo Madina, que no sé si quieres competir en esta carrera por la ternura. La ternura. Me ha gustado el planteamiento, porque es verdad que competiciones europeas deportivas, por ejemplo la Euroliga de baloncesto, que es la competición de básquet más importante que hay en Europa, desde el mes de marzo, entre el mes de marzo y el mes de agosto del año 2022, excluyó de la competición a dos habituales de toda la vida, el Zenit de San Petersburgo y el CSKA de Moscú, el histórico partido perteneciente al gobierno ruso durante tantos años, ¿no? Sin embargo, no ha hecho lo mismo con el Maccabi de Tel Aviv. Hemos emitido sanciones a Rusia, excluyendo a sus deportistas de pisar suelo europeo y de competir en ligas europeas, y sin embargo no lo hemos sabido hacer con los equipos pues tan significados como por ejemplo es el Maccabi de Tel Aviv, que tiene a su plantilla desplazada a Chipre, vive allí, compite en condiciones de igualdad con cualquier otro país, a pesar de lo que está haciendo
en Palestina y en la Franja de Gaza. Así que hay una valoración diferenciada de lo que Rusia hace en Ucrania con respecto a lo que Israel hace en Palestina, y hay una subjetivación distinta. Segundo elemento, la comunidad internacional, y dentro de ella lo que nos toca cerca, que es esto que formamos junto con otros 26 países, que es la Unión Europea, puede tomar decisiones comerciales. Tiene que hacerse esa pregunta: ¿podemos seguir comerciando normal con Israel? 2. ¿Estamos comprando o vendiendo armamento con Israel? Los países europeos me refiero, y España ha comprado desde el 7 de octubre del año 2023 hasta aquí, o ha vendido, aunque sea un solo euro, de material militar. Sé que ha habido múltiples posiciones públicas del ministro de Exteriores y de la ministra de Defensa diciendo que no, pero esa pregunta persiste. ¿Los países europeos, incluido el nuestro, comercian con ellos? ¿Podemos posicionar nuestra diplomacia en la línea de lo que sugirió Pepe Borrell muchas veces como alto representante de la Unión Europea para la política exterior, sin conseguir arrastrar a ningún país a esa posición de sancionar a Israel para que sepa que la comunidad internacional no valora y sanciona su comportamiento a través de relaciones comerciales, relaciones económicas, relaciones políticas, diplomáticas, geopolíticas? Yo creo que esa es una pregunta relevante, aterriza de manera muy visual donde decía Javier Aroca, en el deporte lo vemos muy evidente, pero en otros sitios un poco más difusos, más difíciles de ver, las relaciones comerciales, la compraventa de armamento, pues es un poco más complejo de verlo, pero la pregunta, en mi opinión, no sé si es tierna, pero es pertinente. Hay los campus universitarios en España también durante un tiempo, sobre todo los primeros meses después del atentado del 7 de octubre, hubo movilizaciones, se pidió incluso a los rectorados la suspensión de los acuerdos de cooperación con las universidades israelíes. También se pronunció la conferencia de rectores a este respecto. Es verdad, ha habido ahí intentos de afeamiento, por así decirlo, de Israel, y lo mismo que ha ocurrido en España, aunque yo creo que España, el presidente del gobierno particularmente, ha tenido un posicionamiento bastante firme, incluso personalmente ante el propio primer ministro israelí. Es verdad una cosa: la Unión Europea, si bien ha conseguido preservar la unidad en relación con el posicionamiento en la guerra de Ucrania, no lo ha logrado en relación con Israel. Recuerdo algunos posicionamientos de la propia presidenta de la Comisión Europea, digamos, prácticamente por su cuenta, sin contar con el alto representante ni con el resto de estados. Son dos planteamientos sobre dos guerras que inciden directamente en lo que es la Unión Europea y la propia viabilidad de la Unión Europea como un Estado democrático, y conecto aquí con la paz. La paz que queramos para los ucranianos tendría que ser la misma paz que queramos para los palestinos. Digo esto porque la paz siempre es una palabra virtuosa frente a la guerra, pero hay que matizar con un elemento. Ojo con plegarse a paces impuestas y que no sean sostenibles en el tiempo. Sí, pero si hablamos de la Unión Europea, hablemos del gobierno de la Unión Europea, de la Comisión Europea recién constituida, y recordemos el discurso inaugural de investidura, llamémosle así, de su presidenta, la señora Ursula von der Leyen. Hizo un panegírico de la Europa de la defensa, habló de Ucrania y prácticamente no habló de Palestina. Es decir, esa es la posición de la Unión Europea política. El peso histórico de Alemania. Claro, ahí está. Alemania es un país. Alemania tiene una actitud penitente con respecto al Estado palestino, y mientras que eso sea así y Alemania vaya por su cuenta, no va a haber solución desde el punto de vista de la actitud, aunque sea moral y ética, que debe adoptar la Unión Europea con respecto a Israel, que vuelvo a insistir, también tiene orillas al Mare Nostrum, es nuestro mar. Claro. Y mientras que hay unos señores del río Hudson o del río Potomac que toman decisiones sobre el Mediterráneo, nosotros que nos asomamos al Mediterráneo somos unos enclenques políticos. Voy a ir cerrando este capítulo, que no la actualidad internacional, porque vamos a hablar ahora de las reacciones en Estados Unidos, pero después quiero comentar con los analistas de esta mañana, con vosotros tres, las palabras, la referencia a esa oligarquía, esos mega ricos que van a estar al frente en el poder en Estados Unidos. Así que cerrando ya el capítulo de esta tregua, y con además todas las líneas abiertas por si hay alguna novedad en las próximas horas, lo primero es esa reacción en Estados Unidos
Unidos, porque tanto Estados Unidos con Qatar y Egipto han sido de los mediadores en estas negociaciones, y ahora Donald Trump, antes yo le preguntaba a Luz Gómez por eso, Donald Trump intenta llevarse el mérito de este acuerdo entre Israel y Hamás. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Intenta Donald Trump llevarse el mérito del alto el fuego, dice que ha sido su triunfo en las elecciones del mes de noviembre lo que ha permitido la firma de esta tregua temporal, y Biden ha intentado restarle importancia a las palabras de Trump y ha hecho una valoración del acuerdo antes de dar, y ahora hablaremos de ello, antes de dar una rueda de prensa de despedida. Ha hecho una breve referencia al alto el fuego en Gaza justo antes de arrancar, después de un día muy intenso en la Casa Blanca, donde el anuncio se ha vivido con euforia y con alivio. Euforia por cerrarlo a los 4 días de acabar el mandato. I'm deeply satisfied. Y alivio porque esta guerra ha sido una de las grandes crisis que ha marcado su presidente. Y a Joe Biden que ha sido una de las negociaciones más duras de su carrera. Un acuerdo, eso sí, que se ha cerrado en plena transición en la Casa Blanca, y precisamente a ese traspaso de poderes se agarra ahora Donald Trump para atribuirse todo el mérito. ¿Es that a joke? Oh. Biden ironizaba ante la prensa con este "es una broma" y aseguraba que fue él quien impulsó las fases de ese pacto, él quien ha apoyado a Israel durante todos estos meses de conflicto, y él quien exigió que hubiera una coordinación entre las dos administraciones para unificar el mensaje de Estados Unidos con el fin de que el plan perdure más allá de su presidencia. Y es que Donald Trump no solo ha sido el primero en anunciar el acuerdo en sus redes sociales, sino que ha dicho que este pacto, que ha tachado de épico, es consecuencia directa de su victoria electoral. De hecho, su director de comunicaciones hispanas, Jaime Flores, valoraba así el acuerdo en declaraciones a la cadena SER. Es el presidente cumpliendo sus promesas de campaña. Biden no logró absolutamente nada en materia de liberación de rehenes durante todo el tiempo de su gestión, muy por el contrario. Insistía sobre todo en las duras amenazas de Trump contra Hamás la semana pasada, que prometió, recordemos, que estallaría el infierno si no devolvían los rehenes antes de su investidura. Sara, no te vayas, que enseguida hablamos de ese discurso de despedida de Biden, pero a modo de cierre de todo lo que hemos estado comentando sobre esta tregua temporal entre Israel y Hamás, Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Yo no quiero terminar sin recordar, hacer un poco de balance de lo que han sido, algunas cosas han salido ya en el análisis de esta mañana, pero recordar lo que han sido estos 15 meses de guerra, esos casi 47.000 muertos, esos millones de desplazados, cifras de víctimas que explican bien lo que ha pasado, pero además el balance de esta guerra se compone de otros elementos que dan una idea de cómo de revuelto ha dejado el mundo este conflicto, desde esa amenaza de conflicto regional que antes esbozábamos con Nicolás Castellano, o las consecuencias de los procesos penales que se han abierto, y de lo que hablábamos ahora con los analistas, por crímenes de guerra. Sí, como decías, casi 47.000 muertos en 466 días. Eso es un centenar de asesinados al día por parte de Israel, una operación a gran escala en la que el ejército hebreo ha atacado toda la franja de Gaza, ha destruido infraestructuras de toda clase, ha ido contra hospitales y escuelas, ha atentado contra trabajadores de la ONU, ha asesinado a más de 200 y también a periodistas. Ha habido una voz que desde el primer minuto ha ido denunciando la violencia de Israel contra decenas de miles de inocentes, y que también ha denunciado el secuestro de rehenes por parte de Hamás. Ha sido la del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. La muerte, los desplazamientos o el hambre en Gaza son una cicatriz en la conciencia de la humanidad, decía aquí, aunque ha evitado, como buena parte de la comunidad internacional, juristas o medios de comunicación, la palabra genocidio, calificativo que finalmente pues aparecía a los pocos meses de iniciada la invasión en declaraciones de representantes de Naciones Unidas. Esta es Francesca Albanese, que es la relatora de la ONU para los territorios palestinos. La respuesta de Israel a esto fue nombrar persona non grata a Guterres e impedir de todas las maneras posibles el trabajo de la ONU, de la UNRWA en Gaza. Fue Sudáfrica la que puso sobre la mesa este delito de genocidio al llevarlo ante la Corte Internacional de Justicia, causa a la que se han ido sumando otros países a lo largo de los meses, como es el caso de España. Es un genocidio retransmitido en directo por primera vez, argumentaba en La Haya la abogada de Sudáfrica. La respuesta de Israel no reconoce a la Corte Internacional, así que no le ha hecho ningún caso, y ha cargado contra los países que se han ido sumando a esta causa judicial. Israel, recordemos, lleva décadas incumpliendo resoluciones de Naciones Unidas en las que se le exige que favorezca la creación de un Estado palestino o que deje de impulsar asentamientos ilegales. La Corte Penal Internacional cree además que hay pruebas de que Netanyahu y el que ha sido su ministro de
ministro de Defensa durante la guerra, Yoav Gallant, han cometido delitos de genocidio y de lesa humanidad, que han atacado a civiles de forma indiscriminada. De hecho, la ONU ha documentado al menos 24 ataques con fósforo blanco o que han usado el hambre como arma de guerra. Una decisión infundada, decía Netanyahu. Nadie la ha detenido. El primer ministro israelí ha contado siempre con el respaldo constante de Estados Unidos. Ha vetado todas las decisiones en la ONU que pudieran ir en contra del gobierno hebreo. Se ha negado a hablar de un genocidio. No ha impuesto ninguna sanción por las masacres en hospitales y escuelas. Y en Europa sí que se ha ido alzando otra voz. What's happening today in Gaza is the failure of humanity. La del alto representante, Josep Borrell, aquí define la matanza de Gaza como un fallo de la humanidad. Ha sido muy crítico con Israel desde el inicio de su respuesta militar, como decíais antes, más crítico incluso que la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Gaza no ha sido solo Gaza en estos 15 meses. El conflicto se ha extendido al Líbano, a Siria y a Yemen. Ha conformado un eje de resistencia, que es como lo llama Irán, con ese mismo país, con los hutíes de Yemen o con Hezbollah, organización esta que como Hamas ha quedado descabezada temporalmente durante el conflicto. Y todo este reguero de muerte ha tenido otro objetivo en paralelo interno en Israel, que ha sido sostener a Netanyahu en el poder, sumido, recordemos, en procesos judiciales por fraude o por soborno, procesos que se han ido dilatando en el tiempo por la guerra, y política además para contentar a la extrema derecha, que mantiene a Netanyahu en el cargo y que ha ido exigiendo cada vez más sangre. Veremos qué pasa a partir del domingo. Muchísimas gracias, Antonio. Adiós. En el abierto, Mario Laurrea, Javier Aroca y Eduardo Madina. Voy a volver a Washington, vuelvo con nuestra corresponsal, vuelvo contigo, Sara, porque todo esto, esta tregua temporal con la mediación de Estados Unidos, ha llegado a nada, a apenas 4 días de que Joe Biden deje la Casa Blanca para que su lugar lo ocupe Donald Trump. Después de comparecer para hablar de este alto el fuego, Biden volvió a salir para un discurso de final de mandato, para hacer balance, digamos, de su legado, y lo más destacado de esa despedida es esa advertencia que lanzó sobre el futuro contra una oligarquía, dicho, de superricos que son una amenaza para la democracia. Está claro que, no menciono ningún nombre, pero de quien habla sin mencionar es a Trump y es a los de las grandes tecnológicas que le acompañan. Sí, ha sido un discurso donde, más que repasar su legado, sus más de 50 años de carrera política, ha querido hablar sobre la esencia de Estados Unidos, también sobre los riesgos que corre, y todo ello con constantes paralelismos a la Estatua de la Libertad. The Statue of Liberty is also an enduring symbol of the soul of our nation. Que aguanta estoica sin perder la esperanza y que representa una tierra de oportunidades. Only in America do we believe anything is possible. Ha recordado como él, un niño tartamudo de un modesto pueblo de Pensilvania, Like a kid with a stutter from modest beginnings in Scranton, Pennsylvania, sitting behind this desk in the Oval Office. ha terminado sentándose en el despacho oval, pero sobre todo Biden ha dedicado gran parte de este discurso a advertir sobre las amenazas de quien le va a sustituir. Today, an oligarchy is taking shape in America of extreme wealth, power and influence. Hoy una oligarquía está tomando forma en Estados Unidos, donde personas extremadamente ricas y poderosas amenazan nuestra democracia, derechos y libertades. Ha alertado, sin decir nombres, aunque las referencias hacia Donald Trump, Elon Musk y las ideas que representan han sido más que evidentes. No president is immune from crimes that he or she commits while in office. El poder de un presidente no es absoluto ni debería serlo, ha recordado en referencia a Donald Trump y la inmunidad que le otorgó el Tribunal Supremo, y también ha denunciado la negación del cambio climático, la avalancha de desinformación o las redes sociales y su abandono de la verificación de datos en alusión a Mark Zuckerberg. Y se ha despedido finalmente Thank you for this great honor. rogando que, aunque formar parte de una democracia puede desmoralizar, no hay que tirar la toalla y hay que seguir involucrados en el proceso. Sara, gracias. A vosotros. Bueno, pues ha llamado la atención, Edu, esta advertencia que hace contra esa oligarquía formada por esos súper ricos. No ha dicho ningún nombre, es evidente que estaba pensando en Trump. Estaba pensando, primero eran solo Trump y Elon Musk, pero ya es Trump, Elon Musk, Bezos, Zuckerberg. Sí, yo creo que todos tenemos en la memoria la primera llegada, el primer advenimiento del señor Trump desde la televisión a la Casa Blanca, y sus torpezas iniciales y su falta de conocimiento de los procesos, los métodos y los mecanismos. Creo que esta segunda es distinta, bien distinta. Creo que esta vez viene rodeado más que de una oligarquía, de una plutocracia, un grupo reducido de multimillonarios que vienen de empresas y del sector privado mayoritariamente tecnológico y de sus alrededores ideológicos,
directamente a la Casa Blanca y tratan de llevar a cabo una teorización de un proceso de transformación y de cambio que uno de los analistas que mejor conoce este proceso del hoy por hoy, José María Lasalle, ha escrito una y otra vez en estas últimas semanas, ¿no? Esta tesis de la Ilustración oscura, un nuevo tecnomedievalismo en el sentido, o tecnofeudalismo en el sentido de sustituir los procesos democráticos e institucionales pesados, contrapesados, lentos, siempre balanceados, a veces ineficientes y ineficaces por cuestión obvia de el propio modelo, tiene que ser así, lento, balanceado, contrapesado, sereno, por procesos más de gobernanza de compañías tecnológicas donde el CEO hace las veces de presidente interno. Ese proceso de sustitución de modelos de organización empresarial hacia los modelos de organización institucional es lo que está en juego en Estados Unidos. Y la pregunta es, cuando este ciclo termine, cuando estos 4 años lleguen a su final, ¿cómo será el entramado institucional y el modelo democrático de la primera democracia del mundo en términos de Producto Interior Bruto, en términos de población, en términos de importancia militar, en términos de importancia geopolítica, en términos de organismos multilaterales, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es algo significativo lo que está en juego. Teorizan una ilustración oscura de sustitución de modelos corporativos por los modelos institucionales de un sistema democrático. Y eso es lo que el mundo tiene que vigilar y eso es lo que la sociedad norteamericana se juega esta vez con esta oligarquía que es más bien una plutocracia de multimillonarios. Mariola. Yo creo que el presidente de los Estados Unidos en su último discurso ha ilustrado muy bien el gran desafío al que se enfrenta la humanidad y sobre todo a todo aquel que considere que la democracia sigue siendo el mejor o el menos malo de los sistemas políticos. La suma de liderazgos políticos disruptivos como el que representa Trump, liderazgos económicos sin control como los que representan todas las grandes potencias económicas, algunos de los nombres tú misma los has relatado, ¿no? Y unido todo esto a esos liderazgos tecnológicos, sumado todo esto a un objetivo claro que tienen estos 3 elementos, y yo creo que esto es lo novedoso del momento contemporáneo, que es ese objetivo es terminar con cualquier agente regulatorio que obstaculice sus propósitos, y entre los agentes regulatorios que obstaculizan los propósitos de esos liderazgos políticos disruptivos, económicos o tecnológicos está la Unión Europea. Esto yo creo que nos debe poner en alerta a todos, porque sin agentes regulatorios como la Unión Europea no hay margen para una democracia en los términos que la hemos concebido hasta ahora. Y esto es esencial para la supervivencia de países como el nuestro. Aroca. Pues como diría don Miguel de Cervantes, tarde piache. O sea, tarde piaste, ¿no? Es decir, que Biden haya esperado al último día de prácticamente su mandato para darse cuenta quién es Elon Musk y el resto de hermanos mártires por la democracia mundial, pues es doloroso, ¿no? Sobre todo si uno al menos reconoce formalmente de que Biden pertenece a un partido que en teoría representa los intereses más progresistas de los Estados Unidos de Norteamérica. Plutocracia, sí, pero es que plutocracia es Estados Unidos de nativitate. Quien quiera estudiar la historia, pues le recomiendo que se lea la correspondencia entre Madison y Jefferson. En el nacimiento son 2 padres fundadores, los 2 fueron presidentes de Estados Unidos y que bueno, llegaron a situar la interferencia de sus discursos al propio Aristóteles y el papel de los ricos en las democracias. Es una plutocracia, ya digo, de natividad. El problema es que nunca hasta ahora esa plutocracia había superado o pretendía sobrevolar las urnas, que ese es el problema de ahora mismo. El problema es que la plutocracia de la mano y del hombro de la extrema derecha en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos pretende sobrevolar sobre las urnas, de tal manera que ya no sean los pobres, los ciudadanos, los pobres es un eufemismo obviamente, los ciudadanos de a pie los que decidan quiénes son sus gobiernos, quiénes son y quiénes no son sus gobiernos a través de unas elecciones, sino que sean los más ricos quienes gobiernen el mundo. Y eso lo estamos viendo, pero lo más hiriente en este caso es lo de Elon Musk, que ahora se ha descubierto incluso en Europa. O sea, no ha bastado que interfiriera cuando ganó Schumer las elecciones en el Reino Unido, alentando a la extrema derecha en temas de inmigración contra el gobierno legítimo laborista. Eso no conmovió ni hizo que nadie en Europa se conmoviera. Tampoco bastó las interferencias de Elon Musk en Brasil, tampoco bastó las interferencias de Elon Musk ni más ni menos que en Australia,
donde ha sido declarado non grato. No ha bastado todo eso. Ha tenido que llegar al poder Trump para que Biden primero y después el resto de sus gobernadores provinciales de Europa se den cuenta de tremendo tipo que es tanto Trump como Elon Musk, como todo esto que se han sumado a esta plutocracia global, porque la americana siempre ha existido. Bueno, nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve, y yo creo que lo que hay que recordar una y mil veces es que ahora llueve en la Unión Europea. Y la cuestión es, yo no sé si vamos tarde o no, seguramente sí, Javier, pero la pregunta es qué estamos dispuestos a hacer en el marco de la Unión Europea para hacer frente a este desafío, porque tiene un objetivo claro, que es destruir todo lo que representa la Unión Europea, y van a utilizar todas las herramientas que esté a su alcance, porque entre otras cosas la Unión Europea representa, insisto, representa un límite, un poder regulatorio que limita la capacidad de esos grandes y poderosos en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la economía, para llevar a cabo su propósito, que no es otro que ganar dinero, simple y llanamente. ¿Quién lidera? ¿Alemania, Scholz? ¿Quién lidera? ¿Francia, Macron? ¿Quién lidera? ¿Ursula von der Leyen? No hay líderes en Europa. Bueno, pues si esto que señalas es una obviedad. Quiero decir, todos somos conscientes... Pero una enfermedad. Bueno, obvia, pero enfermedad. Pero mira, hoy la Unión Europea es débil. Y de ahí que la amenaza sea tan brutal, porque es ahora o nunca. Entonces la respuesta es, con un eje franco-alemán gripado, con una presidenta de la Comisión Europea tibia, si quieres. Con esto tenemos que hacer el cesto. Y la amenaza es real y la amenaza es evidente. O sea, ya no es trasladar desde un punto de vista académico una reflexión. No, lo estamos viendo todos los días. La interferencia en las elecciones alemanas no es una creación ni una construcción académica, es una evidencia. Pero si yo estoy de acuerdo contigo en el diagnóstico, estoy de acuerdo contigo en el diagnóstico. Lo que estoy desesperanzado de que haya una respuesta de Europa. Evidentemente esa es la respuesta, pero una de las estrategias tanto de Estados Unidos, los no ricos, llamémoslo así, como los ricos de Estados Unidos, desde hace ya más de 50 años, es destruir toda posibilidad de construir un proyecto político alternativo en Europa. Y así actúan, y con muchos aliados dentro de Europa. Pero fíjate, a mí los ricos americanos y los no ricos americanos me importan menos. Me preocupa más saber qué es lo que quiere hacer el ciudadano de la Unión Europea con lo que tenemos. Edu. Sí, bueno, yo creo que las debilidades, vulnerabilidades, desafíos y oportunidades de la Unión Europea están muy bien diagnosticadas y descritas en estos dos famosos informes hechos por Enrico Letta, ex primer ministro italiano, y por Mario Draghi, ex jefe del Banco Central Europeo, ¿no? Dos figuras relevantes que creo que han diagnosticado esto que está comentando Javier y que está comentando también Mariola. Yo sé, como dice Javier, que Estados Unidos tiene una historia particular y que el dinero ha jugado desde los mismos orígenes de ese país un papel relevante. Lo que tendría es cuidado con decir que esto que está sucediendo hoy es en realidad un capítulo más normalizado dentro de la historia general de una plutocracia desde sus orígenes, porque creo que es un instante distinto, que no tiene que ver con ninguna otra legislatura de Estados Unidos, no solo por quienes llegan, sino por las ideas con las que llegan, con la fuerza con la que lo pretenden hacer y con los planes que tienen, donde Estados Unidos puede salir siendo un país muy distinto a lo que es ahora, a día de hoy. Déjame que vaya con dos asuntos que ya no va a dar tiempo para el análisis, yo creo que incluso me lo vais a agradecer, pero que van a marcar a la actualidad política aquí en España, porque son dos citas de agenda. La primera de ellas tiene que ver con la reunión de la mesa del Congreso de los Diputados. Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Ángeles. Porque tiene que decidir si acepta o no que se tramite esa petición que Junts ha convertido en exigencia al Gobierno, que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. El PSOE ya ha dicho que va a votar en contra, lo viene diciendo desde ayer, que va a bloquear esta iniciativa, y ahora se trata de saber si esto supone una ruptura total con Junts. Sí, lo que quiere el PSOE es contener las represalias de los de Puigdemont, que mañana se reúnen en Bélgica para decidir su reacción. La decisión sobre la cuestión de confianza que piden los independentistas y que ha intentado colar a través de esa proposición de ley está tomada. El PSOE no va a tramitarla, lo acaba de dejar bastante claro también en Canal Sur la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
Yo creo que es bastante de sentido común que una cuestión de confianza es una prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno y que, por tanto, la mesa del Parlamento no podemos tramitar esa proposición no de ley, que además no tiene ningún otro tipo de efecto, más allá de que parecer, ¿no?, que uno se incorpora a las competencias que tiene el propio Gobierno, el propio presidente en este caso. Lo que sí están intentando los interlocutores del PSOE en las últimas horas es rebajar las consecuencias que puede tener esta decisión en su relación con Junts. Recuerdan que su apoyo nunca ha estado garantizado, pero lo que quieren evitar es que haya una ruptura definitiva para poder seguir negociando votación a votación. Creen que hay incentivos, asuntos abiertos que Junts podría negociar y rentabilizar, como por ejemplo esa delegación de competencias en materia de inmigración o incluso el encuentro entre Sánchez y el expresidente de la Generalitat, al que el jefe del Ejecutivo se ha mostrado dispuesto, pero que se sigue sin concretar. Guille, gracias. Hasta luego. Y la otra cita anotada en la agenda tiene que ver con los tribunales, porque a las citaciones a declarar de las que tanto hemos hablado últimamente se suma la comparecencia ante el Supremo hoy de la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, y del fiscal que investiga el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, Julián Salto. Van a declarar como testigos, aunque ya lo hicieron hace meses ellos dos, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Claro, si ellos ya declararon ante el TSJ madrileño, la cuestión es qué puede aportar a esta parte de la causa en la que se investiga quién filtró el correo que desmentía el bulo sobre el novio de Ayuso, estas dos declaraciones, algo por lo que el juez mantiene imputado al fiscal general del Estado. Sí, a las 10 empiezan los interrogatorios de estos testigos que hace unos minutos que han entrado ya en el Tribunal Supremo. Esperamos pocas sorpresas, Ángeles, porque por esto que decías, ¿no? Ambos ya comparecieron en el Tribunal de Justicia de Madrid y lo previsible es que reiteren sus declaraciones. El juez les cita para que expliquen las comunicaciones que mantuvieron la noche del 13 de marzo con los dos investigados, después de que Fiscalía General ordenará recabar el expediente de la causa que se sigue por delitos de corrupción contra Alberto González Amador, con el objetivo de elaborar una nota de prensa que desmintiera el bulo que fabricó el entorno de Isabel Díaz Ayuso para proteger a su pareja, ese de que la Fiscalía había ofrecido un pacto al comisionista cuando todo fue al revés. Él escribió primero reconociendo los delitos, pidiendo un acuerdo para evitar el juicio. Después contestó Julián Salto, que declaró que le sorprendió ver su correo, el que se usó para fabricar el bulo, en los medios de comunicación. Lastra dijo que desde las 8 de la tarde de ese 13 de marzo ya había periodistas preguntando por estos hechos que citaban como fuente a un alto cargo de la Comunidad de Madrid. Criticó el bulo, pero también la nota de prensa que lo desmintió. Pedro, gracias. A vosotros. Everybody's in movies, doesn't matter who you are. There are stars in every city. Vamos a ir terminando ya el abierto. Sergio Castro, Ana Usle, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Encargados hoy de contarnos. Bueno, Sergio siempre. Tú vas cambiando de pareja, de todas formas. Sí, Sergio. según lo vea. Los jueves. Según vea cómo están. ¿Eliges tú? Sí. Vale. Los jueves deja Pepe y me trae a mí para hacerlo yo mal. Es probable que en breve venga solo. Vale. Venga, contadnos. Pues mira, vamos a empezar por el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime García Cantero y Nuño Domínguez, que siempre tienen muchísima plancha, la verdad, siempre vienen con un montón de actualidad. Hoy, por ejemplo, con la nueva herramienta de traducción de Meta, que Mark Zuckerberg pues quiere que hablemos de él todos los días. Todo el rato. Todos los días. Y si hablamos mal, pues que hablemos un poquito bien. Luego también vienen con los incendios de California, que 10 días después comienzan a ceder, y vamos a intentar ver qué podemos aprender de estos incendios, qué lección podemos sacar. Y también recordaremos la figura de Manuel Patarroyo, el científico clave en la lucha contra la malaria. Luego tenemos Amigas Alegres. A veces sucede que a un escritor le han dado el premio Nobel de Literatura antes que al Cervantes, lo que deja al Cervantes en mal lugar, a pie cambiado, y le obliga a darle entonces después a ese escritor el Cervantes. Es lo que podría haber sucedido porque hace un mes los Goya anunciaron el de honor
para Aitana Sánchez Gijón sin haber recibido el de Amiga Alegre. Entonces dijo Luis, ¿cómo? Que venga esta mujer a recibir el premio antes de ir a Granada a recibir el Goya. Y es nuestra amiga de hoy. Y es nuestra amiga alegre de hoy. Vale. Después tenemos clase de Lola Pons. Vamos a hablar de la relación lingüística con la ciudad de Los Ángeles, el castellano que se habla allí, las influencias que recibimos de él, el Spanglish, eso que tanto molesta a Lola Pons y más cosas. Y una de sus grandes influencias es el cine, por eso viene también Javier Ocaña. Y hoy vamos a hablar de 3 directores de cine con miradas muy interesantes sobre el deseo femenino, sobre la familia y sobre la sobreprotección. Vamos a hablar de Baby Girl, Hombre Lobo y El Bosque, de Shyamalan. Y finalizaremos con Ainhoa Gregoita, que está hoy presente aquí, físicamente con nosotros, para hablar de los snacks. Que eso es algo que molestaría mucho a Lola Pons, porque podríamos llamarlo aperitivos. Aperitivos. De toda la vida de Dios. Pues vamos a reñir a Ainhoa Gregoita si dices claro. Aperitivos. Vale, pues todo esto desde ahora y hasta las 12:20 de la mañana. Mario Laurrea, Javier Aroca, Eduardo Madina, mejórate. Gracias. Y a todos hasta la semana que viene. Un abrazo. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.